Bueno, mis hermanos, buenas noches. Vamos a ir empezando mientras tal vez van llegando ya los demás hermanos que generalmente se van conectando. Ahí me confirman, porfa, si me escuchan bien y si están viendo la presentación. Sí, señor. Sí, bueno. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Le damos gracias al Señor pues por tener una clase más, un tiempo más para seguir buscando, aprendiendo más del Señor. Esta sería ya la última clase de las perfecciones de Dios. Entonces, ya con la clase de hoy vamos a terminar el grupo de lo que eran las perfecciones comunicables de Dios. Sí, ya el primer grupo pues eran las perfecciones incomunicables, sí, como omnipotencia, omnisciencia, todo este grupo que habíamos visto, y este segundo grupo que son las perfecciones que más comparte el Señor con nosotros. En la clase de hoy pues vamos a ver lo que es la santidad, la paz y la justicia. Digamos que en esta clase no abarcamos pues todas las perfecciones del Señor, pero sí por lo menos las más importantes, ¿sí? Como no podríamos decir las más dicientes, pero digamos que por lo menos sí las que deberíamos tener más en cuenta, no solo para conocer a nuestro Dios, sino también para dar testimonio de Él. Sí, así como cuando hablábamos, bueno, de su personalidad, nuestro Dios es un Dios que tiene su propia personalidad, que tiene su nombre, veamos que es un Dios de amor, sí, un Dios de sabiduría, un Dios de bondad, de gracia, de misericordia, ¿sí? Cómo Dios iba revelando esas cosas en cuanto a su ser y también en cuanto a lo que Él hace, ¿sí? Y en cuanto a lo que Él quiere hacer con nosotros. Que eso es lo lindo también de nuestro Dios. Él se revela a sí mismo para que nosotros le conozcamos, le amemos, lo honremos, le glorifiquemos. Pero Él también con lo que Él revela, ¿sí? Él nos va enseñando, va haciendo una obra en nosotros con esa revelación de Él, ¿sí? Va haciendo una obra en nosotros y luego Él más adelante, Él va haciendo una obra con nosotros, ¿cierto? El Señor incluyéndonos. Entonces, por eso varios de los versículos que hemos visto como que nos van acercando también poco a poco a no solo conocer a Dios, sino que ahora nosotros también seamos transformados, porque nuestro Padre quiere que nosotros seamos como su Hijo. Entonces, bueno, otra de las perfecciones de Dios, sí, muy importante para conocer, porque también es un gran llamado al cual el creyente está completamente y debe estar completamente consagrado es la santidad, ¿sí? Entonces, claramente lo primero que podríamos decir es Dios es santo, nuestro Padre es santo, Él está en santidad, ¿sí? De hecho, en Isaías 6:3 dice, Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Sí, este es como el testimonio que dan los serafines. Mira que casi que, casi que es como que los serafines dando testimonio por cada una de las personas de la Trinidad. Perdón. Es como que los serafines dando testimonio de la Trinidad, como el Padre es santo, el Hijo es santo, el Espíritu Santo, pues claramente es santo, nuestro Dios es santo. Si comparamos nuestro Dios con los dioses paganos, con los dioses de otras religiones, vamos a comparar que ellos siempre tenían algo de impureza.
siempre tenían una parte de maldad, ¿cierto? Ya estudiamos la bondad de Dios en cuanto pues que nuestro Dios hacía el bien, ¿sí? Pero ahora la santidad ya viene como algo más divino, por decirlo así, como un nivel más alto, un nivel más santo, ¿sí? Entonces, para aclarar un poco el tema de la santidad hay que comprender pues el concepto, ¿sí? La santidad de Dios significa que Él, mira, está separado del pecado, ¿sí? Y está dedicado a mantener en alto su honor. Entonces, mira, la santidad también nos habla de honor. Entre algo o alguien tiene más honor, es más consagrado, es más valioso, ¿cierto? Es más puro, más precioso, es más digno de honra, de gloria, de alabanza. Podríamos decirlo así. Entonces, la santidad es lo que nos habla de este asunto. Por un lado, nos está hablando de separación, ¿sí? Y por el otro lado, en mantener este honor, mantenerlo en alto, ¿sí? No pisotear la honra, la gloria, el honor, eso nos habla de devoción. Entonces, cuando estamos hablando que algo es santo, es porque está cumpliendo esta parte. Algo santo es algo que es separado, ¿cierto? Cuando nosotros separamos algo es porque es diferente de lo otro, ¿sí? Porque vamos a hacer una obra especial con esto que estamos separando, ¿sí? O porque esto que separamos no puede tener parte de otro grupo. En este caso, pues es separación en cuanto a la maldad, en cuanto al pecado, ¿sí? En cuanto a lo que es muerte, ¿sí? Dios está completamente separado de eso, ¿sí? Pero dentro de esa separación, entonces hay un trabajo también de honor, un trabajo de devoción, ¿sí? De dar la gloria. Entonces, cuando hablamos de santidad debemos tener presente esta cosa. ¿A qué se refiere santidad? Nuestro Dios es completamente santo y Él nos va a hacer un llamado también a que nosotros, como sus hijos, pues participemos también de la santidad de Él. Entonces, en cuanto al ser de Dios, pues Él es completamente santo en todo lo que Él es como persona, ¿sí? Cuando digo persona, no en cuanto a ser humano, sino a cuanto a ser, en cuanto a que existe y tiene conciencia de sí mismo, ¿sí? En cuanto a su ser es lo más santo, Él habita en la altura de la santidad. Entonces, nuestro Dios no solamente es santo, sino que ahora Él también es la medida de lo que es santo. Porque como hemos visto con los otros atributos, las otras perfecciones, nosotros como seres humanos podríamos dar nuestra opinión o poner nuestra regla desde qué punto se es santo, ¿sí? De qué punto se es bueno, desde qué punto algo es digno de honor. Y pues claramente nuestra medida es injusta, ¿cierto? Es incorrecta. Entonces, claramente el Señor es también la misma medida. Y si no fuera porque Él es santo y Él nos llama a su santidad y nos participa de su santidad, pues claramente es que nosotros como hijos no podríamos llamarnos santos, ¿sí? Porque nosotros hemos habitado en el pecado y el pecado aún está dentro de nosotros. Pero bueno, sabemos que el Señor está haciendo una obra. Entonces, la santidad en cuanto a Dios, también hay otra parte, y es que el Señor también es santo en sus obras. Las obras que el Padre hace, los trabajos que Él hace, los trabajos que hace el Espíritu Santo, los trabajos que hace el Hijo, ¿sí? También son santos. Porque todo lo que Dios hace, lo hace con un fin, separado con un fin. Es como la iglesia. La palabra iglesia hace referencia a que somos traídos afuera de, o sea, afuera del mundo, afuera del pecado, ¿cierto? Somos separados, ¿sí? Y cuando la iglesia es separada del mundo, ¿sí? Es para que tenga una vida de devoción en la cual va a honrar y va a glorificar a Dios dentro de un mundo lleno de pecado.
¿cierto? Entonces eso es muy importante hacerlo porque a veces olvidamos que las cosas de Dios son santas y por tanto también debemos tratarlas con cierto honor, ¿cierto? Ese es un primer llamado, una primera exhortación. Yo no puedo tratar a los hermanos de la iglesia de cualquier forma como yo quiera, porque no, también debo respetar el honor y la santidad que el Padre le ha dado a sus hijos, ¿sí? A sus hijas, ¿sí? A sus siervos, a sus siervas, ¿cierto? Las cosas de Dios también tienen una santidad, como la palabra, ¿cierto? En este caso nosotros, digamos, tenemos la oportunidad de tener nuestra palabra, la Biblia escrita, ¿sí? Y nosotros no podemos tratar la Biblia como cualquier libro, ¿sí? Y no sé, lanzarlo al piso, coger las patas, no, porque también hay un honor, también hay una gloria, también hay una santidad a lo que quedó escrito, ¿sí? Y eso es algo muy importante. Entonces Dios es santo en cuanto a su ser y en cuanto a sus obras. Sí, bueno, y esta también es una gran comparación de nuestros dioses con los falsos dioses, ¿sí? Los falsos dioses en sus obras, aún sus obras también son inmundas muchas veces, ¿sí? No hay honor, ¿cierto? No hay una gloria. Eso es algo también muy, muy importante, ¿sí? En la palabra nosotros vamos a encontrar dos palabras en hebreo y en griego para la palabra santo en cuanto al Señor, ¿no? En el hebreo es kadosh, ¿sí? Y en el griego, ¿sí? Es Josíos o Jaios. Porque esto lo nombro porque, digamos, muchas veces en algunos cánticos, ¿sí? Hemos escuchado la palabra kadosh, que se utiliza pues mucho en cuanto a que el Señor es el santo, ¿sí? Porque, repitiendo, la santidad nos habla de la idea, ¿sí? De la obra de estar separados del mal. Por eso uno puede decir que algo es santo. ¿Por qué? Porque está separado del mal. ¿Por qué el Señor llama a sus hijos, a nosotros que somos sus santos? Porque nosotros estamos separados del mal, ¿sí? Claro que pues obviamente muchas veces por causa de nuestro crecer, de nuestro caminar en el mundo, ¿cierto? Estamos en una lucha continua con el mal, ¿sí? Pero aún así estamos separados del mal, o sea, no somos parte del mal, no amamos el mal, no estamos en la misma corriente con el mal, ¿sí? Sino al contrario, estamos haciendo guerra y batallando. Por eso somos los santos del Señor, somos los separados de Él. Y en esa separación, en esa lucha por el testimonio del Señor, pues es que entonces nosotros buscamos guardar la dignidad del Señor. ¿Cierto? Y esto es muy importante porque desde el Antiguo Testamento el Señor nos ha enseñado cuán importante es para Él que cada cosa dentro de su obra, dentro de su iglesia, esté en su lugar. ¿Sí? Porque Él va a obrar de acuerdo a esas circunstancias o a esa posición en la que cada uno de nosotros estamos. ¿Cierto? El padre va a obrar diferente con un hijo suyo que sí está perseverando en la santidad, ¿sí? Y como él obraría con un hijo que no ha querido perseverar en la santidad, sino en la concupiscencia, entonces este hijo seguramente va a pasar por mayor disciplina, por mayores pruebas, por mayores dolores y sufrimientos causados por permitir el pecado, la maldad, así que un hijo que pues sí estaba en santidad perseverando, ¿sí? En el Antiguo Testamento, sí, digamos, en el tabernáculo tenía varias partes, ¿sí? Y una de las partes se llamaba el lugar santo, ¿sí? Porque este lugar que era un lugar que estaba completamente separado y dedicado al servicio de Dios, donde los sacerdotes entraban y abrían y hacían ciertas obras. Sí, es diferente al atrio, ¿sí? El atrio era un lugar, ¿sí? Un poco más común, ¿sí? Donde se hacían los sacrificios, ¿sí? Donde digamos que habría más tormento, más llanto, habría, ¿sí? Más dolor, ¿cierto? Todo estaba como más agitado, como más turbulento. Así era en el atrio, en el lugar exterior. Pero en el lugar santo, no, todo era más tranquilo, ¿sí? Entonces, eso es importante.
Y de hecho hay un lugar, el tercer lugar del tabernáculo, ¿sí? Que ya era el lugar santísimo, que era el lugar más especial del tabernáculo. Y en el templo, ¿sí? Pues también existía luego, cuando el tabernáculo se mudó, evolucionó al templo, también existía el lugar santísimo, que era el lugar más especial. Entonces, esto es importante porque nos revela que en el corazón de Dios, ¿sí? Él valora y tiene en cuenta esos grados de consagración y de santidad, ¿sí? Digamos, por eso llama uno el lugar santísimo, ¿sí? El lugar donde estaba el arca del pacto, que en ese momento era como la parte material más importante porque representaba la presencia de Dios mismo en la tierra. Y claramente Dios es santo, entonces delante de Él ninguno de nosotros puede presentarse con sus impurezas, con sus maldades, ¿sí? Sino claramente con plena consagración y dedicación al servicio de Dios, ¿sí? En el Salmo 24:3 dice, el lugar donde Dios moraba era en sí mismo santo. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Entonces mira que aquí aparece otro factor. La santidad de Dios entonces se ve en su ser, ¿sí? Se ve en sus obras y también se ve en el lugar en el que Él está, ¿cierto? Como en el caso también del tabernáculo. Entonces eso es algo que nosotros como hijos también debemos tener presente en nuestra vida, que nuestro ser sea santo, ¿sí? Libre de pecados, de impurezas, en una vida de servicios dedicada y separada para Dios, ¿sí? Pero que nuestras obras también se hagan con santidad, ¿cierto? Porque qué tal uno como hijo, la palabra dice que todo lo que hagamos, ¿sí? Que lo hagamos como para el Señor y que lo hagamos con fe para honrarle a Él. Pero si nuestras obras fueran perversas, malas, pues eso no tiene ningún sentido. Pero también el lugar, si el lugar donde Dios moraba en sí mismo era santo, es un llamado que también nosotros como hijos, en el lugar en el que estemos, pues busquemos y nos esforcemos por consagrar ese lugar también, ¿cierto? Y el primer lugar, pues, sería claramente nuestro hogar. Que nuestro hogar, nuestra casa, nuestra habitación, también sea un lugar santo, un lugar donde no mora, ni habita, ni se enseñorea la maldad, el pecado, ¿sí? Los frutos de la carne, sino por el contrario, en un lugar en el cual nuestro espíritu y nuestra conciencia nos dan testimonio de que el Señor podría morar allí, ¿cierto? Porque nosotros como hijos también somos embajadores de Dios. También estamos representando su nombre, su obra, sus planes. Sí, nosotros somos los que llamamos el estandarte, la bandera del Señor. ¿Sí? Entonces, como para recapitular esta parte de la santidad, debemos ser santos entonces en nuestro ser que incluye nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestras ideas, nuestra forma de razonar, ¿cierto? Nuestro corazón, las cosas que amamos, que deseamos, las cosas que más valoramos, las cosas que más nos importan. Digamos que podríamos decir que esto hace referencia a nuestra alma, tener una alma santa, no un alma rebelde, ¿sí? No un alma que se jacta como en las cosas normales que se jactaría una persona al mundo, no. Aún mi alma es santa, es separada, ¿sí? Aún mi alma, mis pensamientos, mis emociones, mis sentimientos, ¿sí? Eso también debe ser santo, debe ser separado y consagrado para el servicio de Dios, ¿sí? Y aún la palabra a veces dice que podríamos tener un espíritu incorrecto en algunas cosas, entonces que aún nuestro espíritu, ¿sí? Nuestro espíritu que es con el cual nosotros tenemos comunión con el espíritu del Padre también debe estar libre,
de toda hipocresía, de toda maledicencia, de toda concupiscencia tal vez. Sí, sobre todo de un espíritu hipócrita a veces, porque a veces también nos podríamos acercar a Dios, pero ya hay cosas en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra alma, que van por otro camino. Eso también debe ser santo. ¿Sí? Y como decíamos, santos en nuestras horas, nuestra vida, que cuando la gente nos vea, digan, ay, ellos son santos. ¿Y por qué ellos son santos? Porque es que su Dios también es santo. ¿Sí? Nuestro servicio en la iglesia debe ser un servicio también santo, es un servicio para Dios, no para los hombres, no para nosotros mismos, ¿sí? Un servicio para el Señor. Y la comunión que tenemos con los hermanos también debe ser santa. Así como nos esforzamos para que nuestra vida, nuestras relaciones con nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo esté dentro del marco de los santos, ¿sí? Es más difícil en el mundo, pero pues esa hace parte de nuestra lucha, de nuestro trabajo, ¿sí? Mostrar la santidad, la luz del Señor en medio de las tinieblas. Y aún dentro de la iglesia también debemos guardarnos porque la comunión sea santa. Porque muchas veces como hermanos también podríamos participar de cosas mundanas que pensamos que vemos correctas, que nos agradan, ¿sí? Pero en realidad está mal. Como no sé, por ejemplo, los hermanos de la iglesia se van a ver una película donde hay un montón de escenas sexuales, violentas, donde se habla mal del Señor, de Dios, sí, pues digamos que eso entra a nuestros ojos, eso llega a nuestros oídos, pues en realidad ahí no estamos guardando nuestra santidad, esa separación que tenemos, que nuestros ojos son santos, entonces lo que ellos ven debe ser santo, ¿sí? Que nuestros oídos lo que escuchan, ¿sí? Tampoco debemos dejar, ni así como no debemos de ver las cosas malas, tampoco debemos prestar nuestros oídos para estar escuchando cosas que no convienen, que no son, que son mentiras, que hablan mal, ¿sí? Y así también nuestros labios, ¿sí? Nuestra boca que es para honrar a Dios, alabarle, bendecirle, dar testimonio de Él, predicar la palabra, dar testimonio de sus obras, de su vida, su santidad, pues nuestros labios tampoco, ¿sí? No pueden romperse la santidad de nuestros labios. Es como cuando los hermanos hablan con groserías, que a veces uno ve, sobre todo a los jóvenes les pasa, ¿sí? Que uno ve a un joven y dice groserías y antes descaradamente se ríe como, ay, qué pena, se me salen a veces. Entonces uno dice, bueno, sí, qué pena, pero estás rompiendo la santidad de tus labios. Y así con nuestro cuerpo. Entonces, nuestra vida santa, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, nuestro trabajo, ¿sí? Y la vida de iglesia y perseverar por que si algo que hacer el enemigo es robar, matar y destruir la santidad que tienen los hijos de Dios. Sí, en Levítico 19 dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, mira, santos seréis, porque santo soy yo, dice Jehová vuestro Dios. Entonces es un llamado a la iglesia, toda la congregación, a todos los que creen que Jesús es el Señor, no es una opción, que si va a tener una vida de santidad o no. Es sencillo, ¿la tiene o no la tiene? Si no la tiene, pues claramente hay un verdadero problema de fe, de consagración y de respeto por el honor de las cosas del Padre. ¿Sí? Eso es bien importante. En Primera de Pedro, mira, no solo en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo, también la palabra nos exhorta, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Ay, mira aquí el Señor llamándonos. Y de hecho, en el Antiguo Testamento hay una parte muy bonita y muy diciente, ¿no? El Antiguo Testamento se escribió como ejemplo para nosotros los creyentes, ¿sí? Bueno, en parte se toma como ejemplo para nosotros, ¿sí? Y los sacerdotes, dentro de su servicio al Señor en el templo, ¿sí? En las cosas santas, en las cosas de Dios, mira, ellos tenían una diadema de oro, oro puro, el oro que significa las cosas divinas,
las cosas de Dios, ¿sí? La naturaleza divina. Eso simboliza el oro en la palabra. Ellos tenían una diadema, ¿sí? Y mira lo que decía ella. Decía santidad a Jehová, ¿sí? Santidad a nuestro Dios. Entonces, nosotros en el Nuevo Testamento somos llamados, que nosotros somos un reino de sacerdotes, porque nosotros ahora en el Nuevo Testamento tenemos el Espíritu Santo y estamos ministrando al Señor, al Espíritu, ¿sí? En las cosas de Él, en su iglesia, en la obra de evangelización, de predicar el Evangelio, ¿sí? En la obra de predicar el Evangelio del reino que viene. O sea, todos estamos llamados, somos sacerdotes. Pero entonces, ¿qué debe tener el sacerdote en su frente? Una diadema que dice santidad al Señor, santidad a Jehová, ¿cierto? O sea, que claramente si santidad, hermanos, estaría contaminado, ¿sí? Es como un agua pura, pero tú le echas tierra, esa agua ya no sirve, ¿sí? Ya no se puede tomar porque va a causar un daño, ¿sí? Es como tienes el agua más pura, pero el vaso está sucio, ¿sí? Entonces ese vaso no sirve, no es digno de recibir ese contenido tan precioso, ¿cierto? Entonces, bueno, el Señor nos ayude porque claramente el Señor es santo, es separado. Otro de los atributos que vamos a ver es el de la paz, ¿cierto? Porque nuestro Dios claramente es un Dios de paz, no es un Dios violento, no es un Dios que ame la confusión, el desorden, no es todo lo contrario. En 1 Corintios 14:33 dice, Dios no es un Dios, mira, de desorden, sino de paz. Pablo afirma que las acciones de Dios se caracterizan por paz y no confusión, ¿sí? Acatastasia, palabra que significa desorden, confusión, intranquilidad. En Romanos 15:33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Entonces mira, nuestro Dios, con todos esos atributos que hemos visto, Él, por decirlo de cierta forma, también tiene este color precioso, el color de la paz. Sí, Él no es un Dios de desorden, de confusión, de intranquilidad, no es un Dios loco, no es un Dios incoherente, no, por el contrario, Él no es un Dios de orden. Todo lo que Él es en su ser, hay paz. En todo lo que Él hace, sí, Él también lo hace para que haya paz, ¿cierto? Para que haya orden, para que haya tranquilidad, para que todo esté en la medida de lo que debe estar. Él es el Dios de la paz. La verdadera paz es Él. De hecho, en el Antiguo Testamento, ¿sí? La paz que Dios otorga se describe con el concepto rico y completo del término hebreo, mira, shalom, ¿cierto? Que de hecho muchas personas, muchos hermanos también se saludan así, shalom. Y en Israel también tienen esa costumbre, que significa paz. E implica un sentido completo, mira, de bienestar en todas las situaciones y las relaciones. Uy, y cuán importante también es esto. Entonces nosotros podemos reconocer que nuestro Dios es un Dios de paz, ¿cierto? Que no está en confusión, que está en orden, que está en tranquilidad. Pero entonces ahora, aplicándolo a nuestra vida también debe estar en un sentido completo de bienestar en situaciones y en relaciones. A pesar de que estemos en luchas, conflictos, pruebas, claramente también debemos abogar por permanecer en la paz de Dios. Porque ¿qué tiene el mundo? Sino el mundo claramente tiene confusión, intranquilidad, desorden, ¿cierto? No hay coherencia
en lo que se habla, en lo que se dice, en lo que se opina. De hecho, la palabra dice que a lo bueno llamarán malo, ¿sí? Y a lo malo llamarán bueno, ¿cierto? Creando confusión, que es a lo que el enemigo está implantando, que seamos confundidos. Y cuando somos confundidos, perdemos el rumbo. Pero no, nuestro Dios es un Dios que Él tiene el rumbo claro. En todas sus obras, en todos sus planes, Él siempre ha tenido un orden y un propósito, ¿cierto? Ahora, nosotros somos los que tenemos este llamado a que nuestra vida también tenga esta paz. Porque a veces nosotros podemos creernos muy santos, decir, no, yo soy muy santo, muy consagrado, ¿sí? Pero nuestra vida es un completo desorden. En nuestra vida no reina la paz. Estamos de situación en situación donde no hay paz, donde no hay desorden, donde no hay confusión, donde no hay intranquilidad. ¿Sí? Claro que, bueno, podríamos analizar esto desde el punto de vista de, oiga, es que yo cometí unos errores en el pasado, ¿sí? Y ahora estoy pagando el fruto de esos errores y bueno, mientras llego al equilibrio tendré que tener esta vida o estas jornadas de luchas, de confusión a veces, ¿no? De pruebas. Mas aún así el guerrero del Señor, los hijos del Señor, sí tienen un rumbo, ¿sí? No hay confusión porque hay una cabeza que es la que está pensando, es una cabeza que está ordenando las cosas. Ese es nuestro Dios. Nosotros somos los que desordenamos las situaciones, desordenamos y rompemos la paz en las relaciones con las personas del mundo, de la familia, de la iglesia, ¿sí? Y el Señor es el que nos va llamando porque Él es el Dios de paz y Él quiere que también todo lo que hagamos y todo lo que somos tenga una paz verdadera, no una paz falsa, momentánea como la del mundo. Así que la paz de Dios se puede definir como sigue. Mira, la paz de Dios significa que en su ser y en sus acciones Él está separado de toda confusión y desorden. Sin embargo, Él está continuamente activo en innumerables acciones bien ordenadas, plenamente controladas y simultáneas. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque este es nuestro Dios. Él en su ser, ¿sí? Está en completa orden, ¿sí? Él está separado de confusión, separado de desorden, porque Él es Dios, Él es perfecto, Él es el Dios de paz, ¿sí? Y aún así Él en su capacidad como Dios puede estar, ¿cierto? Dentro de su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, continuamente en muchas acciones, pero aún así todas ellas también están ordenadas, están controladas. Sí, porque uno podía pensar, no, pero es que ¿cómo hace Dios para escuchar las oraciones de todas las personas al tiempo y no confundirse? ¿Sí? O a veces creemos, no, yo creo que Dios se confundió conmigo. Una vez escuchaba a una persona decir eso. No, es que Dios no, es que hay mucho desorden en la iglesia, entonces es que Dios es desordenado. No, es muy diferente, ¿no? Cómo es Dios a cómo somos nosotros. Y aún en la libertad y en las responsabilidades que Dios le da al hombre, es lo que Él permite. Pero en cuanto a lo que Él hace, Dios es completamente ordenado, todo está completamente controlado. Cuando nosotros como pueblo de Dios andamos en sus caminos, por experiencia llegamos a conocer mejor y más completamente, mira, que el reino de Dios es en verdad justicia, paz y alegría en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Ay, mira qué versículo tan precioso. Las cosas de Dios, su reino al cual nosotros estamos llamados a perseverar para reinar con Él, es un reino de qué? De justicia, de paz y de alegría en el Espíritu Santo. ¿Cierto? Y podemos decir del camino de la sabiduría de Dios. Sus caminos, mira, son placenteros y en sus senderos hay paz. Entonces, esto nos da a entender que en el corazón de Dios
Él desea que el hombre, que el ser humano, ¿sí?, viva en un reino de paz, ande por caminos y por senderos de paz, sea por tranquilidad, por equilibrio, por caminos de gozo, por caminos de alegría. Mira, eso es lo que hay en el corazón de Dios para el ser humano. Pero como el ser humano no es santo, ¿sí? El ser humano escoge el pecado, escoge la rebeldía, escoge ir en contra de Dios, ¿sí? Escoge vivir en una vida de inmundicia, por eso es que pierden y no tienen paz. Y también vamos a ver que por eso es que tampoco tienen justicia, ¿sí? Pero entonces nosotros sabemos que el Señor tiene la puerta abierta para que el ser humano viva en un reino de paz, ande por senderos de paz, en una vida de santidad. ¿Sí? Y ahora como iglesia nosotros entonces también debemos esforzarnos por mantener la paz con los del mundo, la paz en nuestros hogares, la paz en la iglesia, sobre todo en nuestros hogares y en la iglesia, porque allí es donde el enemigo y donde el mundo más va a querer que se rompa la paz, porque él odia la paz. Al enemigo le encanta que todo esté desordenado y vacío, ¿sí? Que todo esté lleno de inmundicia, ¿sí? Pero entonces nosotros debemos esforzarnos y perseverar, ¿sí? Para que nuestra vida esté rebosante del orden de Dios, del equilibrio de Dios, que no haya ninguna confusión en nuestra mente, en nuestros sentimientos, ¿sí? Continuamente que nos esté sacando de la paz del Señor. Sí, que las reuniones hayan paz. Muy seguramente muchos hemos estado en reuniones donde a veces ocurren cosas, X o Y cosa, alguien llega, alguien dice algo fuera de lugar, imprudente, ¿sí? Y eso rompe la paz, rompe el equilibrio y genera confusión y angustia, ¿sí? Y temor y hasta ira, celos, contiendas, ¿sí? Porque el enemigo a qué vino a robar, a matar y a destruir. ¿Cierto? El enemigo a veces quisiera que nosotros como hijos de Dios respondiéramos también con violencia, que nuestras palabras fuera siempre la guerra, ¿sí? Que todo se resolviera por la fuerza y no, claramente nosotros somos, ¿sí? De hecho, bienaventurados son las personas, ¿sí? Los que están intercediendo para que haya paz, ¿sí? De hecho, el que busca paz es muy sabio, porque a veces hay que guardar silencio para que haya paz. Y quedarnos callados es algo muy difícil. Nos gusta hablar, hablar, hacer, ir aquí, ir allá. Y aún a veces estamos tan engañados porque aún nuestra vida estamos en muchas obras para Dios, digamos. ¿Sí? Y no hay paz. Y creemos que estamos haciendo cosas para Dios, pero es que las cosas de Dios también traen paz y son ordenadas. Entonces también es un llamado a tener la medida. Esto también nos habla de algo muy importante y es el dominio propio. Muchas veces en nuestra vida no hay paz porque no hay dominio propio, ¿sí? Y nos dejamos llevar por los extremos de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma, de las tentaciones del mundo, de esa guerra del mundo que quiere hacer para quitarnos la paz, para quitarnos la santidad. Entonces necesitamos dominio propio, perseverar en la disciplina de nuestra carne, no, bueno, de nuestra carne, no, de nuestra alma, en la disciplina por la cual estamos pasando para que nuestro orgullo y nuestra rebeldía bajen. Entonces, es cierto, esto es muy importante. A veces podemos estar también muy ocupados en cosas del mundo y eso nos quita la paz. A veces muy ocupados aún en cosas de la iglesia y estamos aquí y estamos allá y vamos aquí y vamos allá, ¿sí?
Y entonces las cosas se deben hacer con la paz del Señor, con el equilibrio, con el orden, controladas. Que se pueden hacer cosas simultáneas, claro, porque nuestro Dios también hace cosas simultáneas, pero es que nosotros no estamos en la medida de Él, entonces necesitamos de ese dominio propio y como hemos visto antes, de la sabiduría de Dios para también saber obrar, saber vivir. ¿Sí? Y muchas veces también de la gracia de Dios, porque Dios nos debe capacitar para también poder obrar ciertas cosas y hacer ciertas cosas con paz. Y aún estar en la guerra cuando hay que estar en la guerra, pero que nuestro corazón no esté un corazón violento, orgulloso, desbordante de ira, no, aún un corazón que sabe estar en el equilibrio de la paz de Dios, aún para batallar en todas las luchas que tenemos. Aun cuando pasamos por la disciplina de Dios y amar la disciplina y recibirla con paz. Esto es bien tremendo, mis hermanos, pero es algo muy precioso, muy valioso. Yahvé Shalom, ¿sí? Yahvé es nuestra paz. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Mira, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Cuando esto pasa es porque hemos perdido la paz del Señor, cuando estamos turbados, cuando tenemos miedo, ¿sí? Ahora es natural en cierto grado tener angustias, tener miedo, ¿sí? Pero cuando perdemos el control, cuando sentimos que hemos entrado en, no sé, o estamos cayendo en un agujero y caemos y no hay guía y no hay orden, allí es que se ha perdido la paz. Es lo que no se debe permitir. ¿Cierto? Una cosa es resbalarse, otra cosa es caer y caer y caer y caer. ¿Cierto? Y ahora algo muy importante que recordar y es que antes no estábamos en paz con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos en delitos y en pecados, éramos hijos de ira. Mas ahora por la obra de Jesucristo ya tenemos paz para con Dios, por la obra redentora del Señor Jesús. ¿Sí? Por eso es que las gentes del mundo nunca van a tener verdadera paz, porque siempre va a haber algo en ellos que les va a estar tocando a su alma, tocando a su corazón, que hace falta algo. Ese algo pues claramente es el Hijo, es Dios mismo, porque donde Él está, está la paz, está la libertad. ¿Cierto? En Romanos 5:1 dice, por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe en el Señor Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuán precioso es esto. Sus caminos son placenteros y en sus senderos hay paz. Proverbios 3:17. La paz está íntimamente conectada con Cristo. Y nuestra experiencia de paz está íntimamente conectada a nuestro conocimiento de Jesús. Pues claramente, hermanos, muchas veces también cuando nos falta paz es porque nos falta acercarnos más a Cristo, estar más en su presencia, conocerle más, ser o dejarnos ser más moldeados por Él. Si somos un vaso limpio, digo sucio, pues acercarnos a Cristo para que nos limpie toda suciedad, toda impureza. O si nuestro contenido se ha ensuciado en algo, pues acercarnos a Cristo, que Él es el que limpia y purifica. Es siempre la paz va a estar relacionada y está íntimamente relacionada pues con estar con el Dios de pan, con el Dios de paz, con Yahvé Shalom. Entonces aquí hay otra pregunta muy diciente para aplicarla a nuestra vida. ¿Nuestra vida está libre de confusión y desorden? Es un primer llamado en todos los aspectos de nuestra vida que podamos nosotros organizar: estudio, trabajo, vecinos, hogar, familiares, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros enemigos, trabajo, la iglesia, los hermanos.
con el propio Señor, ¿sí? Tenemos paz en general, estamos en paz con Dios, tenemos paz con el prójimo, paz en medio de las pruebas y tribulaciones, ¿sí? A veces con nuestros enemigos nos falta es tal vez que ellos sepan que queremos estar en paz, ¿sí? Tal vez nos falta a veces decirle a Dios, ya quiero tener paz con estas luchas, con estas pruebas, ¿sí? O a veces el Señor ya está orando para darnos esa paz y por eso es que tenemos que pasar cierta prueba y cierta tribulación hasta que llegue el momento de la paz, ¿sí? Y otro punto precioso también de nuestro Dios es que nuestro Dios es un Dios de justicia. Ay, cuán precioso, ¿no? Nuestro Señor es un Señor santo, es un Señor, como vimos la vez pasada, misericordioso, lleno de gracia, de bondad, un Dios de paz. Pero ahora también vemos que Él es justo, ¿sí? Podemos definir la justicia como sigue. La justicia de Dios quiere decir que Dios siempre actúa de acuerdo con lo que es recto y Él mismo es la norma final de lo que es recto, ¿cierto? Entonces la justicia nos habla de eso, lo que es recto, justo, lo que es correcto, lo que está también en el equilibrio, en la medida correcta, ¿sí? En Deuteronomio decía, hablando de Dios, Moisés dice, todos sus caminos son rectos, Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Ah, entonces mira cuán importante. Nuestro Dios no es un Dios injusto. ¿Quién es injusto? El ser humano. Los falsos dioses, ¿cierto? Analicemos los dioses romanos, griegos, nórdicos, los dioses que tenían los indígenas. Violentos, ¿cierto? Injustos, no eran correctos, ¿sí? No eran rectos en todo lo que hacían, pensaban, decidían. Pero en cambio nuestro Dios es un Dios de justicia. Es algo bien importante esto, porque a veces nos cuesta comprender la justicia de Dios, porque nosotros queremos que nos hagan justicias conforme a lo que nosotros creemos que es justo en X o Y situación, ¿cierto? Pero el Señor, Él mismo es la norma de lo que es justo. No somos nosotros, ni las leyes humanas. Abraham apela con éxito al propio carácter, ¿sí? De justificable de Dios cuando dice, mira, tú que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? En Génesis 18:25. Ay, cuán precioso. Nuestro Dios hace justicia. Eso es algo que también debemos tener en nuestro corazón. Él es un Dios justo, que no hace injusticia, que hace lo recto, pero que también juzga, ¿sí? Y a quien juzga, pues a su creación, ¿cierto? A aquellos que se nos ha dado el privilegio de tener libertad, ¿sí? En escoger si hacemos bien o hacemos mal. Entonces, Él va a juzgar. ¿Y por qué Él va a juzgar? ¿Y por qué Él se pone por juez? Porque claramente, así como Él es santo, así como Él es paz, pues es que Él es justo. Y Él nos ha tratado a nosotros con justicia, ¿sí? Entonces, esta frase es importante que la entendamos. Entonces, es importante, de cierta forma, decir que a Dios se le haga justicia a Él, ¿sí? En cuanto a lo que la naturaleza, la creación, le ha deshonrado, ¿sí? En cuanto el ser humano ha deshonrado el nombre de Dios, hay que hacerle justicia a Dios en cuanto a esa deshonra. De los que han roto su santidad, pues hay que hacer justicia por irrespetar la santidad, la paz, ¿sí? Del nombre, del ser, de las obras de Dios.
sabemos que el Señor hará justicia. De hecho, estamos esperando que el Señor regrese para reinar con justicia. Dios también habla y ordena lo que es recto. Los preceptos del Señor son rectos. Sí, traen alegría al corazón. Entonces mira, ¿cómo sabemos cuando algo es de Dios? Él es justo. Entonces en su momento eso traerá alegría a nuestra vida. Traerá orden a lo que es recto. Nosotros entonces también debemos imitar la justicia de Dios, ¿sí? Nosotros también debemos vivir en justicia, hacer justicia. Y sobre todo que estamos en un mundo que injusto y malo, pero también debemos perseverar por hacer justicia. Pablo dice que cuando Dios envió a Cristo como sacrificio para llevar el castigo del pecado, lo hizo, mira, en Romanos 3:25, para así demostrar su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Entonces eso también es muy importante porque así como Cristo nos trajo paz para con Dios, ¿sí? Ahora también nos ha justificado, de lo cual éramos injustos y malos y estábamos condenados a una eternidad de dolor y de castigo por causa de la maldad de nuestras malas obras. Ahora ante el Padre se puede decir que nosotros somos justos porque hemos tomado por la fe la obra de Jesús en la cruz. El pago que Jesús hizo por mí en la cruz me ha declarado como un hombre justo delante del Padre. Ahora podemos ser instrumentos de justicia, ¿sí? Y también con eso se demostró que Dios era completamente justo. ¿Por qué? Porque el pecado trajo deshonra ante Dios, ante el Padre. Y ahora se ha traído un castigo al pecado, que es la muerte del pecado. Y también la muerte de la muerte, cuando el Señor Jesús regrese. ¿Sí? Ahora, si Dios es la norma final de justicia, no puede haber norma fuera de Dios para medir la rectitud o la justicia. Él mismo es la norma final y eso es muy importante porque hoy en día el ser humano crea normas, quita normas, crea leyes, pone leyes, ¿sí? De lo que cree que es bueno y justo. Y sabemos que lo bueno y justo debe estar de acuerdo al designio de Dios, que es la persona más sabia, más justa, ¿sí? Más bondadosa, más equilibrada, ¿sí? Que no va a pagar más ni va a pagar menos de lo que cada uno merece. Eso es importante porque entonces, si nosotros no guardamos la santidad que tenemos, si nosotros no guardamos la paz a la cual el Señor nos llama y nos da, cuando el Señor nos haga justicia a nosotros, vamos a ser castigados por romper esa santidad, por no guardarla, por romper esa paz de Dios, ¿cierto? Si somos malos hijos, malos siervos, ¿sí? Como dice la palabra, esos mayordomos malos que golpeaban a los siervos, ¿sí? Ya son las 8, mis hermanos, pero regálame unos minuticos, ya estamos prácticamente acabando. Pero si somos también buenos hijos, buenos creyentes, ¿sí? Consagrados a Él, que luchamos y perseveramos por mantener la santidad nuestra y de las cosas del Señor, por mantener la paz del Señor, por hacer justicia cuando nos hacen injusticia y por declarar cuál es la verdadera justicia de Dios, pues cuando Cristo venga en el tribunal de Cristo, Él también nos hará justicia de las cosas malas y perversas que nos han hecho. Entonces eso es lindo porque podemos también descansar en esto y es bienaventurados también los que tienen hambre y sed de justicia. Ojalá sea una oración constante y también estar pendientes de no dejarnos contaminar, sino recordar que la norma de justicia es Dios mismo.
Ahora por Cristo ante el Padre también estamos justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ya habíamos visto la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿quiénes son justificados ante el Padre? Los que son de la fe de Jesús. ¿Quiénes son los que pueden recibir la verdadera paz de Dios para descansar en todas las cosas? Los que son de la fe de Jesús. ¿Cierto? Es algo muy precioso y un llamado también nosotros. De hecho, en la palabra hay muchas promesas para el justo. ¿Sí? El justo, aquel que no tiene la balanza corrompida, ¿sí? Manipulada, no, sino cada cosa en su lugar, cada cosa con el pago correcto, con la medida correcta. Y ojalá una medida, ¿sí? En justicia, que está adornada esta justicia con paz, con santidad, con bondad, con misericordia, con gracia, con sabiduría, con amor. Todos estos atributos que hemos estudiado, mis hermanos. Pues bueno, mis queridos hermanos, eso ha sido todo por el momento. Bueno, tal vez más adelante me gustaría que tuviéramos una clase donde todos pudiéramos eh, hacer unos comentarios de qué aprendimos, qué nos llamó la atención, qué reflexiones hay. Aquí hay un pequeño listado de las perfecciones que estudiamos del Señor. ¿Sí? Digamos, si alguien nos pregunta quién es Dios, mira aquí ya tenemos unas muy buenas descripciones de quién, de cómo es nuestro Dios, un Dios verdadero. Y cómo nosotros estamos llamados a participar también de ciertas perfecciones, de ciertos atributos de Dios. Que todo esto, como decíamos al comienzo, nos debe recordar cuán hermoso, cuán precioso, cuán digno es el Señor, ¿sí? Cuán perfecto es Él, digno de toda alabanza, de toda honra y de toda gloria, ¿sí? Entonces, bueno, mis hermanos, eso ha sido por el momento la clase de hoy, mis hermanos. No sé si también hay algún comentario o alguna pregunta. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hacer una oración para terminar y darle gracias al Señor. Todo esto más que no sé qué decir, que más que aprender o creer que conocemos más de Dios, sí, que igual es muy importante conocer cada vez más a nuestro Dios, es algo que nos debe llevar a ser maravillados del Señor y llevarnos a sus pies y honrarle y glorificarle siempre, porque hemos visto que es muy precioso nuestro Dios. Entonces, Padre, te damos gracias, bendito Dios, por estas clases que tuvimos, Señor, que tú nos ayudaste para ir aprendiendo sobre ti, sobre tu ser, sobre tus perfecciones y también sobre cómo nos obras en nosotros y nos vas llamando, Señor. Gracias. Ayúdanos a aprender más de ti, más de tu ser, Señor, a amarte, a respetarte, a honrarte, a ser maravillados de ti cada día más y más, bendito Dios. Te honramos y te bendecimos en esta noche, Señor, nos bendecimos unos a otros y te damos gracias por este tiempo.
A ti, Padre, toda la honra y la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén, mis Amén. hermanos. Una feliz noche.